Hola, bienvenidos a Código ATP. Hoy vamos a hablar de un poco más de lo que es programación, porque hasta ahora se estarán preguntando ¿por qué no empezamos a programar en algún lenguaje? Voy a empezar por un método que yo considero que es bastante efectivo porque te enseña muchas cosas sin la necesidad de aprender un lenguaje específico. O sea, desde hace mucho tiempo en la programación se usa el pseudocódigo. Se usa para entender qué es lo que queríamos hacer antes de ponernos a programar en un lenguaje específico. Por ejemplo, se usa mucho para definir algoritmos y explicárselos a alguien. ¿Por qué es tan importante hacer pseudocódigo al empezar desde cero? Porque básicamente no sabes qué es lo que tenés que hacer para resolver el problema. Entonces primero te tenés que dar una idea de cómo resolverlo para luego pasarlo al lenguaje de programación. Al contrario de un lenguaje de programación, no tiene una sintaxis específica, eso puede ser muy bueno, y es más fácil de pasar a un código real. Por ejemplo, un ejercicio podría ser que el programa requiera que si el número ingresado por el usuario es un 5, se imprima ingresaste 5, y si no, no ingresaste 5. Es como el de la clave bancaria, no ingresaste la clave correcta o ingresaste la clave correcta, bienvenido. Ahora, ya aprendiste cómo imprimir un valor en pantalla. Ahora tenés que aprender a recibir valores de entrada desde un teclado, desde una pantalla, reservar ese valor y crear esta condición de qué pasa si es 5 y qué pasa si no es 5. No necesariamente en bash, sino en pseudocódigo. El pseudocódigo sería, si 5, entonces imprimir ingresaste 5. Si no, imprimir no ingresaste 5. Fin del sí. Esta estructura se llama condicional. Como lo vemos en la imagen, se representa por un rombo la condición, que es una variable booleana o una función reducible a booleana. Booleana se le dice a la lógica de verdadero o falso. O sea que si la condición es verdadera, va a ser una cosa, y si es falsa, va a ser otra. Esto se ejecutan en forma de instrucciones, como ya lo vimos. Otra de las estructuras más utilizadas es la iterativa, porque ¿qué pasa si yo quiero hacer algo una determinada cantidad de veces? Necesito una especie de ciclo que me diga hacelo de nuevo hasta que pase algo. Tenemos el ejemplo de ingresar números sin importar el orden hasta que se ingrese un 1. Entonces esta condición sería, mientras el número sea distinto de 1, entonces ingresa un número. Fin del mientras. Todo este circuito se va a estar ejecutando mientras el número ingresado sea distinto de 1 y va a terminar cuando el usuario ingrese un 1. Lo más importante en programación es entender qué es lo que queremos hacer, cómo queremos resolver nuestro problema y con qué herramientas lo vamos a hacer.